Un cordial saludo para todos los amigos del Buen Dios que a esta hora sintonizan con nosotros otro capítulo sobre este gran hombre, Jesús de Nazaret. Continuamos con el capítulo número 13, subcapítulo llamado Entregado a las autoridades del templo. Padre Pedro Justo, muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Padre, por ahí me dijeron que es mejor cuando estamos ahí en el mismo lugar, que esta virtualidad, esta distancia no es tan bueno. ¿Cómo vamos, Padre? Rupe, buenas tardes. Ojalá estés disfrutando en el lugar donde te encuentras. Seguimos en esta tarea de anunciar a Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes, Dios y hombre verdadero, crucificado, muerto y resucitado. Qué bueno, Padre, me alegra saber que estás muy bien. Padre, sin duda alguna, algo que marcó ese momento o esa captura de Jesús, esa decisión de capturar a Jesús, fue el incidente del templo, que ya hemos hablado de él. Eso hizo que las autoridades, los jefes del templo, lo capturaran y todo lo que se viene en contra de él mismo. Sin duda alguna, Rupe, claro. Digamos que los escritos posteriores, lo que nosotros llamamos los evangelios, tienen la elaboración de la fe de las primeras comunidades cristianas. Y de hecho hablan que Jesús es un blasfemo, que se declara hijo de Dios, en fin, pero en realidad Jesús muere por ser concebido una persona peligrosa, y peligrosa para el ambiente religioso y también para el estatus político de la época. Está bien, Padre. Y para poder reconocer y apresar a Jesús, se hizo necesaria una traición. Judas aparece como ¿qué le digo yo? El protagonista. No, venga, mejor, el antagonista en esta parte de la historia. Sí, Rupe, en realidad, tanto los evangelios como los historiadores apuntan a que uno del grupo de los 12 es el traidor, y esto sucede en un ambiente discreto. Es la estrategia que usan las autoridades judías, que sea en un lugar solitario, pues para no causar una revuelta. Ya sabemos que en ese momento muchos judíos están en Jerusalén a puertas de celebrar la fiesta de Pascua, y se cuidaba muchísimo el ambiente, que todo estuviera en entera calma y en perfecto equilibrio, no fuera a pasar algo que atentara contra el poder romano o el poder religioso judío de ese entonces. Sí, Judas traiciona. Tal vez el beso puede ser un añadido posterior, pero Judas traiciona a Jesús, y esto sucede en un lugar solitario para, como lo dije hace un segundo, para cuidar que la captura que hacían de Jesús no fuera a generar un malestar popular, y se convirtiera eso en el florero de Llorente para iniciar una revuelta a razón del descontento que vivía el pueblo por la opresión y la invasión de los romanos.
Y luego de la captura de Jesús, la mayoría de los amigos, los discípulos, quienes los acompañaban, esos seguidores huyeron a Galilea. Va a ser una pregunta. ¿Perdieron la fe en el maestro? Sí, mi querido Rupe, dice el mismo Evangelio que muerto el pastor dispersas las ovejas. Y no es que hayan perdido la fe en el maestro, sino que es un acto de supervivencia. Si capturan a quienes estamos siguiendo, es muy probable que nosotros corramos esa misma suerte. Así que ellos se dispersan, tal vez queden allí en Jerusalén las mujeres que pues no iban a ser perseguidas, pero los discípulos sí se sintieron amenazados por lo que estaba pasando con su maestro Jesús. Pero una vez en el lugar que fue capturado Jesús, Getsemaní, sabemos que por las escrituras que de ahí, de donde Judas besó a Jesús, lo capturaron los guardias romanos, los guardias del templo, fue conducido a la casa de Caifás, es lo que nos dicen las escrituras. Pero, ¿quién era Caifás? Bueno, Rupe, Caifás es el sumo sacerdote en tiempos de Jesús. Es decir, es la autoridad religiosa más importante entre los judíos. Y claro, es la guardia del templo, no son los soldados romanos los que capturan a Jesucristo. No, los que capturan a Jesús son los guardias del templo, es decir, los que custodiaban el templo y sus alrededores. Tenían todo que ver con la seguridad del templo, de lo religioso y también de la casta sacerdotal. Caifás es el sumo sacerdote de la época y es llevado, claro, no es llevado donde Pilato, es llevado donde Caifás, porque quienes lo capturan son los guardias del templo y hasta ese momento el tema es netamente religioso, que luego es trasladado a Pilato y ya adquiere, por supuesto, una connotación enteramente política. Padre, le voy a hacer una pregunta y si puede me la responde, si no, tranquilo, no hay problema. ¿Se movía lo que era la rosca en ese tiempo para los nombramientos en los buenos cargos? Bueno, eso pasaba allá, no creo que eso pase en nuestra iglesia local ni en nuestra iglesia actual. Bueno, Rupe, yo creo que esa pregunta es obvia. Sí, se manipulaban esos cargos. Eh, Caifás se casa con una hija de Anás y la familia de Anás era la familia sacerdotal más poderosa y prestigiosa de ese entonces. Y luego va a asumir el poder como sumo sacerdote su yerno, es decir, Caifás. Es lo humano, es lo humano. No lo estoy justificando, simplemente lo estoy explicando. Es lo humano y sí, se convertía eso como en una cúpula de poder religioso entre familias, lo que nosotros llamamos nepotismo. Y bueno, pasa en todas las instituciones, de todos los órdenes, y esa es la vida. Pero yo creo que detrás de los nombramientos, lo que uno a veces concibe como un acto de rosca, lo que tú dices, como una decisión
fruto de conveniencias humanas. Detrás de todo está la fuerza del Espíritu. Y si estás preguntando por lo que pasa hoy en la iglesia, yo creo que hay cosas que humanamente son muy evidentes, pero que en eso que es tan humano, el Espíritu de Dios está trabajando. Jesús es capturado, llevado a la casa de Caifás. ¿Qué fue lo que ocurrió esa última noche de Jesús acá en la tierra, cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad del templo? Bueno, es una noche donde suceden muchas cosas, el tiempo corre y a toda prisa seguramente Caifás no se reúne con el Sanedrín en pleno, porque el Sanedrín en pleno no se reunía de noche, pero sí con seguridad se reunió con sus más cercanos, digamos con sus asesores, para saber al día siguiente cómo iban a proceder y que esto que había comenzado pues llegara al término que ellos tenían pensado, planeado, y es sacar del camino a Jesús de Nazaret. Padre, hay una pregunta que me quedó sonando mucho. Ahorita nos explicaba lo del incidente y todo esto, pero ¿cuáles son los motivos, esos motivos reales que mueven a este grupo de dirigentes judíos a condenar? Ya sabemos que lo aprendieron, ya sabemos que lo capturaron, pero ¿qué hizo que lo condenaran a muerte? Bien, Rupe, en los evangelios encontramos que hay una preocupación muy grande porque Jesús de alguna manera cuestiona frontalmente el poder, el mal poder religioso, también su manera de hablar de Dios y de hacernos comprender que Dios está de parte de los excluidos, que Dios ama a los pecadores, que los enfermos tienen un puesto en el banquete del reino. Jesús habla del reinado de Dios. Jesús, dicen los mismos, las mismas autoridades religiosas lo acusan de declararse hijo de Dios, de declararse Mesías. Todo eso de no pagarle el tributo al César, en fin, ellos van recogiendo un sinnúmero de razones para que Jesús muera, para que Jesús ya no esté en medio de ellos y deje de ser un peligro latente para ellos y para muchos. Hay algo, otra cosita que tengo duda. No se lee en la Biblia que Jesús se haya pronunciado, que haya dicho que es el Hijo de Dios. Él nunca se pronunció o hizo alarde de que era el Mesías. Jesús habla de el Hijo del Hombre, ¿cierto? Pero sus manifestaciones, sus expresiones, lo ponen por encima muchas veces de las tradiciones religiosas de la época, y entonces de alguna forma se vuelve irreverente con todas esas tradiciones religiosas y hablar de Dios como habla Jesús parte corazones, atraviesa el alma de muchos, dice la verdad, enfrenta la realidad con un coraje y una determinación inédita. Ese es Jesús de Nazaret, el que viene a contarnos quién es realmente Dios y cuál es el actuar de Dios. Y todo eso, digamos que decir la verdad siempre se convertirá en un peligro muy grande en cualquier ambiente político, social y muchas veces hasta religioso. Padre, el gesto del templo fue el último acontecimiento público o la última vez que Jesús actúa en público. Lo último que se sabe es ese acontecimiento. A ver, Rupe,
pues públicamente, si es el acto público, el último acto público de Jesús de Nazaret. Ya luego se reunirá con sus discípulos, se va a orar al monte, se reúne con sus discípulos a cenar, se despide, los invita a que lo acompañen al monte a orar y después le quedan muy pocas horas antes del arresto. Es una historia que hoy pues podemos leer con cierta tranquilidad, pero por supuesto patética. Patético todo lo que le pasa a nuestro amado Jesús, y todo lo está haciendo para revelar el gran amor que Dios nos tiene y para enseñarnos realmente quién es Dios, el Padre de todos, el que está en el cielo. No es el Yahvé del templo, es el Padre del cielo. Que Dios te bendiga, Rupe, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Y gracias a todos los amigos del Buen Dios. Ve, ya se me acabó el cafecito. Aquí disfrutando un poco de este clima que ya se está poniendo como un poquito gris. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias que a pesar de la distancia que nos separa físicamente, seguimos unidos al Padre Pedro Justo para que nos siga explicando, nos siga orientando, nos siga ayudando a entender, a conocer un poco más de este buen hombre, Jesús de Nazaret. Hoy un capítulo que empieza a adentrarnos, a llevarnos ya a esa recta final de la vida de Jesús, capturado por las autoridades del templo. Nos vemos en 8 días, otro cafecito, para que junto al Padre Pedro Justo Berrío sigamos conociendo más de este hombre, de Jesús de Nazaret, hombre. Que estén muy bien, feliz tarde, no se les olvide, 8 de octubre, gran congreso virtual con el Padre Pedro Justo Berrío, con el Padre Jorge Mario Naranjo. Inscripciones en www.elbuendios.com. No va a ser a través del canal de YouTube, no, es www.elbuendios.com. A todos ustedes, muchísimas gracias, que estén muy bien. Una feliz tarde, feliz noche, feliz día, no sé a qué horas estés viendo, pero si lo estás viendo en directo, feliz tarde, que estés muy bien.